Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Hoy estaré revisando algunos tópicos de la administración o gestión de riesgos. Tengo a mi cargo una asignatura de ese tipo y con eso estaría ayudando en algo a mis alumnas y alumnos, ¿no? A ver, un momentito, estamos compartiendo los materiales que tenemos acá. Te voy a indicar, digamos, de arranque que eh, esto de los riesgos se da en cada campo. Se da en la contabilidad, se da en la auditoría, se da en la tributación, se da en los costos, se da en las finanzas, se da con nosotros, la persona, ¿no? Se da con los recursos, se da en la parte administrativa, se da en la parte operativa, se da en la parte de toma de decisiones, a todo nivel, ¿no? A todo nivel. Los riesgos están ahí latentes en todo tiempo y lugar, y eso nos debe llevar, digamos, a tener cuidado, mucho cuidado en el manejo de estos elementos, ¿no? Pero en contabilidad tenemos, en casi todas las asignaturas tenemos el tratamiento de los riesgos. Y veamos, ¿no? Como dicen, a la prueba me remito, ¿no? Es un hecho que en contabilidad estemos tratando, por ejemplo, muchos tópicos relacionados con el control. Y desde luego, del control en el marco del informe COSO, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este tema referente aquí en esta página que me facilitan estos materiales de Actualícese, componentes y principios del informe COSO. No vamos a hablar mucho del informe en su totalidad, sino del mundo de los riesgos, porque ese es el tema que estuve mencionando. Y podemos encontrar, miren acá, dentro de los componentes del informe COSO, tenemos acá, a ver si puedo seleccionar aquí, parece que no me, a ver, sí, sí, ahí está. Dentro de los componentes del informe COSO, un informe de control a nivel mundial, destaca pues ahí, entre varios componentes ahí, la evaluación de riesgos. Esto nace por allá antes de los años 90 del siglo pasado y toma bastante énfasis por las situaciones que fueron pasando generalmente en el mundo de las finanzas empresariales, ¿no? Y entonces apareció este informe COSO que busca, digamos, de alguna manera remediar los problemas que se suscitan en las empresas, ¿no? Y aparte del ambiente control que se considera como la plataforma para llevar a cabo el control, aparece la evaluación de riesgos y con una serie de elementos. Voy a hacer un, un enlace acá, a ver si pasamos ahí a ver esto, a ver si carga. Mientras va cargando, puedo ir indicando que se considera, digamos, que en el mundo de la empresa se tienen que definir los objetivos que tiene una empresa, hacia dónde va, qué quiere la empresa. Y son esos objetivos la base para identificar los riesgos que se van a dar. Y por lo tanto, implementar un conjunto de medidas para menguar, reducir el efecto de esos riesgos. Y claro, todo ese ejercicio de prever, de establecer distintos elementos para los riesgos que se pueden dar en las empresas, debe ser evaluado, como dice aquí. Tiene que llevarse a cabo la evaluación de dichos riesgos para ver, digamos, cómo están funcionando las medidas que se han implementado. Pero aquí no me da enlace, pero en otro momento vamos a hablar más ampliamente de los detalles de lo que tiene aquí la evaluación de los riesgos en el marco del informe COSO. Por ahora solamente es un esbozo de tipo general. Está ahí
como componente del informe COSO, informe de control a nivel mundial, la evaluación de riesgos. Ahora, también debo agregar, digamos que, dado que este informe de control es la base como para llevar a cabo cualquier auditoría, dado que las auditorías han tomado como buena costumbre, digamos, evaluar el sistema de control interno de cada empresa. Y dentro de esa evaluación del sistema de control interno, todos estos elementos, dentro de los cuales se encuentra pues la evaluación de riesgo. Ahora, pasamos aquí a la auditoría. Nos vamos aquí al mundo de la auditoría, con la cual se relaciona el tema anterior también. Y encontramos aquí algunos tópicos relacionados con el riesgo en auditoría. Y antes de ver los tipos que había salido por ahí, vemos aquí cómo se concibe el riesgo en auditoría. Un riesgo de auditoría es aquel que existe en todo momento, por lo cual se genera la posibilidad de que un auditor emita una información errada por el hecho de no haber detectado errores o faltas significativas que podrían modificar por completo la opinión dada en un informe. Entonces podemos ver el peso que tiene, digamos, el hecho, digamos, de no darse cuenta de un determinado riesgo. Podría, digamos, distorsionar un informe presentado, podría conllevar a cambiar todo y podría, digamos, hasta llevar a la denuncia de los auditores por no tomar en cuenta esos elementos, ¿no? Ahora, bueno, no es una asignatura de la que yo llevo, no es una asignatura de auditoría, solamente me voy a orientar a los puntos que necesito para la evaluación, perdón, para la gestión de los riesgos. Y entonces, en auditoría, miren, se han determinado estos tres tipos de riesgos. El riesgo inherente, es decir, propio de la entidad. La entidad, por ser entidad, tiene propio, innato, un conjunto de elementos que generan riesgo en las personas, en los recursos, en los procesos, en los procedimientos, en varias cosas que luego también lo vamos a ampliar. El riesgo de control, esto que puede darse, digamos, porque una entidad puede tener un sistema de control, pero en la medida que no lo evalúe, no sabe cómo está funcionando, ¿no? Y si no lo evalúa, entonces existe el riesgo de que los controles estén fallando, ¿no? Y si los controles fallan, van a fallar las transacciones, van a fallar los resultados, va a fallar todo, ¿no? Y este otro riesgo en realidad, de no detección, el riesgo de no detección, que es el riesgo en realidad que corresponde al equipo de auditores, a los auditores, a nosotros los auditores, que por no, que por no tener los cuidados correspondientes, incurrimos, digamos, en ese riesgo de detectar un supuesto hallazgo que finalmente no lo es. O al contrario, que hemos dejado pasar algo que efectivamente es un hallazgo, pero que nosotros no lo hemos considerado como tal. Y así, digamos, diferentes situaciones que pueden darse en este riesgo de no detección que corresponde al trabajo de los auditores. Pero veamos ahí en detalle, riesgo inherente. Riesgo inherente. Este tipo de riesgo tiene que ver exclusivamente con la actividad económica o negocio de la empresa. Lo indiqué que depende de la empresa, independientemente de los sistemas de control. O sea, haya control, no haya, ese riesgo está ahí, ¿no? Está ahí por parte del personal, por parte de los procesos, los procedimientos, los sistemas, es propio de la empresa. Lo dejamos ahí y nos vamos aquí al riesgo de control. El auditor o la misma organización puede perder el control o no hacer el control necesario en el proceso de auditoría, por lo que ésta cumplirá con su objetivo de detectar las situaciones o irregularidades que que puede tener en la empresa u organización.
Entonces, indirectamente nos está diciendo, auditor, haz tu trabajo adecuadamente, verifica el sistema de control de recursos humanos, el sistema de control logístico, financiero, contable, de todo tipo, ¿no? De todo tipo que se presenta en una empresa, porque como he indicado, en todo momento, en todas circunstancias, se presentan situaciones de riesgo en una empresa. Y vamos al riesgo de no detección, como ya dije. Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría, o sea, con el trabajo de los auditores, como recalqué. Por lo que se trata de la no detección, como también lo he dicho, ¿no? De la no detección, obviamente, de la existencia de errores, ¿no? Errores en el proceso de trabajo del auditor, ¿no? Ahondemos un poquito más allí. La responsabilidad de llevar a cabo una auditoría con procedimientos adecuados es totalmente responsabilidad del grupo auditor. Por eso, miren, por eso los auditores tratan de asegurar un buen trabajo, en el sentido siguiente: evalúan el sistema de control interno y les sirve esa evaluación, ese estudio les sirve para determinar tres aspectos de los procedimientos. Uno, la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que va a aplicar en los distintos programas, que va a aplicar al, a los recursos, a los rubros de una empresa, a las actividades de una empresa, a los procesos de una empresa, a cualquier aspecto, digamos, que tenga que ver con la empresa. Agregan luego, es por eso que un proceso de auditoría que contenga problemas en todo caso, de no detección, muy seguramente en el momento que no se analice la información de la forma adecuada, no va a contribuir a la detección de los riesgos inherentes. Es decir, este riesgo, digamos, este riesgo eh, propio de los auditores, mm, se relaciona con los otros riesgos que se dan, ¿no? O sea, los auditores, al no tomar los cuidados en el riesgo que significa su trabajo, también indirectamente están descuidando los riesgos inherentes de la empresa, los riesgos de control que corresponden a los sistemas de la empresa. Aquí una alternativa, ¿cómo evitar? Dice, para evitar los riesgos de auditoría se debe, en primer lugar, realizar un plan de auditoría. Acabo, estoy mencionando ahí plan y programa de auditoría, que debe ser seguido, verificado y en lo posible hacerse una retroalimentación, o sea, una revisión incluso de todo eso. Si hay un buen plan de trabajo de auditoría y además están los programas en el marco, digamos, de la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas que se van a realizar, entonces se asegura un buen trabajo de auditoría. Pero lo dejamos ahí en paz a la auditoría y nos vamos por acá. El riesgo contable. Así como tenemos riesgo a nivel del control, a nivel de la auditoría, hay mucho riesgo en la parte contable. Desde las personas que trabajan en contabilidad hasta los documentos que recibe el área contable, y ni qué decir por los sistemas que se utilizan en la contabilidad, los documentos que se utilizan, en fin, cada uno de los procedimientos, en la medida, digamos, que no estén realizados como se debe, lógicamente significa un riesgo. Algo que podamos aquí hacer hincapié. Dice, el riesgo se asocia con la variabilidad del resultado de los hechos futuros. O sea que a mayor riesgo, un deficiente resultado. A menor riesgo, podría augurarse un mejor resultado de los hechos que se dan en las empresas. La teoría, dice, la teoría reconoce que el riesgo total
asociado con una inversión se compone de dos tipos distintos: el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático, o también llamado asistemático. Estos dos términos, sistemático y no sistemático, tienen mucho que ver con las finanzas. Ahí es donde tratamos, por ejemplo, muchos de estos aspectos. El riesgo sistemático es el riesgo de mercado, es el riesgo del entorno, del mercado. Y el riesgo asistemático o no sistemático es el riesgo propio de la entidad, de la cual hemos hablado hace ratito, llamándole riesgo inherente, por ejemplo. Ambos riesgos, mejor dicho, para ambos riesgos hay que tomarse previsiones correspondientes. Tener en cuenta que también sobre el riesgo sistemático de mercado no se puede hacer casi nada. Aumenta la inflación, sube el tipo de cambio, eh, se afecta, digamos, en el empleo, disminuye la reserva, por decir algunos indicadores macroeconómicos, y sobre los cuales no podemos hacer nada como empresa, por más grandota que seas, ¿no? Pero sí podemos hacer mucho e incluso eliminar el riesgo, este llamado asistemático o también llamado no sistemático, porque eso depende de la empresa, porque ese riesgo asistemático está relacionado con nosotros, con el personal contable, con los procesos contables, con los procedimientos contables, con los procesos empresariales, con la administración de la empresa, con el área de producción de la empresa, con el área logística de la empresa, con el área financiera y cualquier otra área de la empresa. Entonces lo que queda ahí es hilar fino, como se dice, y tomar todas las previsiones del caso para reducir ese riesgo llamado asistemático e incluso lo podríamos eliminar. En lo personal, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos eliminar? Capacitando, entrenando, dotándoles de ética moral en un mundo tan corrupto, tan mochadores de sueldo que aparecen en el Congreso, en el Ejecutivo, por acá, por allá. Entonces, si comenzamos a corregir todo eso, el personal que va quedando va a ser el honesto, el ético, el moral, el que trabaja ahí con mística, con espíritu empresarial, etc., etc. En los procesos, evaluando los procesos, podemos ir acortando los procesos, dinamizándolos, eliminando, digamos, esas fallas que pudieran eventualmente tener y así. Todo lo que corresponda a la empresa y que es el riesgo asistemático o también llamado no sistemático, eso se puede solucionar de cabo a rabo, totalmente. Bien, luego sigue por ahí unos comentarios y todo eso. ¿Qué factores son determinantes del riesgo contable? Miren, ahí está, ahí el elemento humano. Acabo de hablar del elemento humano. El elemento humano es un elemento de alto riesgo por no estar capacitado, por no estar entrenado, por no estar perfeccionado, por el apuro, por la ligereza, por el hecho, digamos, de a veces quedar bien sin tomar las previsiones, o, o, o en todo caso, ¿cómo le llaman a esto? Tratar, digamos, de afectar a la empresa. Todo el ser humano tiene una serie de cosas ahí, ¿no? Una serie de cosas positivas, pero también de las otras, ¿no? Y esto que hablamos de riesgo es todo lo negativo que tiene el ser humano que puede estar ahí y que eventualmente lo pone, digamos, al servicio de la empresa, al mal servicio de la empresa, digamos, y que no debería darse. El factor humano. Imprecisiones inherentes al proceso contable. Claro, pues se puede dar ahí múltiples, ¿no? Múltiples. Si, por ejemplo, no reconocemos adecuadamente una transacción y sin ese reconocimiento lo registramos, ya estamos ahí
en problemas. Aunque lo hayamos reconocido una transacción, pero lo medimos, o sea, sus valores lo determinamos incorrectamente, igualmente riesgo, problemas. Digamos que lo hemos reconocido una transacción correctamente, lo hemos medido adecuadamente, pero al momento de registrar, en vez de poner 1000, pones 10.000, o en vez de poner 100.000, pones 1.000.000 y ya malograste todo. O como pasa en algunos casos que, hablando en el marco de la partida doble, cargas una cantidad ahí, especialmente a veces sucede en asientos, en asientos de tales a tales. Hay un tipo de asiento que se llama pues de tales a tales. O sea, hay varias cuentas de cargo y hay varias cuentas de abono. Y entonces a veces ahí por el apuro hace que no compruebes que la cantidad cargada debe ser la misma que tienes abonada. Entonces, por el apuro, tienes cargado una cantidad y abonada otra cantidad. Y eso ya está distorsionando. O el hecho de utilizar incorrectamente, por ejemplo, el hecho de considerar, por ejemplo, una inversión que se ha hecho como un gasto, o al contrario, un gasto como una inversión. Cosas como esas se van a dar, ¿no? Claro que se van a dar siempre y cuando, digamos, no tengamos la preparación ni la voluntad manifiesta de hacer la cosa bien, ¿no? Y luego ya vienen otros aspectos que se debe tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver. Luego tenemos por acá, ¿qué más teníamos por acá? No, creo que por ahí que vamos terminando esa parte, por ahora, este material, ¿no? Damos cuenta, entonces hemos revisado aquí el informe COSO, y hemos encontrado entonces que un componente de este informe, que lo podemos ver ahí nuevamente, es la evaluación de riesgos. Este es un informe de carácter mundial y el hecho, digamos, que se haya considerado la evaluación de riesgos ahí como un componente es por la importancia que tiene ahí, ¿no? Tremenda importancia que tiene ahí, eh, evaluar los riesgos para buscar minimizarlos, obviamente. Nadie busca aumentar los riesgos, ¿no? Sino al contrario, identificarlos y reducirlos y si se puede sacarlos, exterminarlos. También hemos revisado aquí esto de los riesgos que se dan en la auditoría, ¿no? En el campo profesional de los contadores, la auditoría es un campo muy aplicado y se dice de los mayores ingresos de la profesión, ¿no? La auditoría. Y se puede trabajar en auditoría interna, externa, específicamente en auditoría financiera, en auditoría de gestión, de cumplimiento, medioambiental. Y hoy por hoy, digamos, ha aparecido, digamos, para todo se hace auditoría, ¿no? Auditoría del activo, auditoría del pasivo, auditoría del patrimonio, auditoría de resultados, ¿no? Incluso aparece auditoría del activo corriente, del activo no corriente, del pasivo corriente. O sea, ha ido germinando, ¿no? Ha ido germinando el tema de la auditoría, eh, que conlleva, digamos, hacer una evaluación de de una determinada situación financiera o económica, un determinado rubro, una determinada dependencia, una evaluación de eso. Pero debemos tener en cuenta que cualquiera que fuere, digamos, el campo de la auditoría en la cual se apliquen, siempre van a estar presentes estos tres tipos de riesgos. El riesgo inherente propio de la empresa, el riesgo de control, igualmente también de la empresa, de su sistema, ¿no? De su sistema de la empresa. Y este último, el riesgo de no detección, que corresponde al trabajo de los auditores en cualquiera de sus funciones interna, externa, financiera, operativa, de gestión,
etc., etc. Y lo último que hemos revisado es esto del riesgo en contabilidad, ¿no? El riesgo contable, ¿no? El riesgo contable. Para los alumnos con los cuales estoy llevando administración de riesgos y medio ambiente, si bien es cierto, no he tocado aquí el mundo del medio ambiente porque lo haremos después, estaré compartiendo estos tres materiales de lo más importante, ¿no? Bien, de esa parte, no, perdón, de esa manera voy acabando esta participación hoy día sábado 10 de junio del año 2023. Aquí el profesor Domingo Hernández, el del Perú. Buen día.